En el video de hoy te voy a mostrar dos formas de cultivar la manzanilla directamente de los saquitos de té que podemos comprar en el mercado. Como primer punto importante, te voy a recomendar que compres aquellas cajitas que tengan la fecha de vencimiento mucho más prolongada, porque esto nos va a estar asegurando tener semillas con mejor poder germinativo. Y la siembra la vamos a poder hacer de dos formas. Lo podemos hacer directamente sobre una bandeja en donde le vamos a poner un sustrato que no retenga el agua en exceso, porque son plantas que prefieren tener las raíces bien aireadas. Le hacemos un leve riego y vamos a sembrar todo el contenido que tenemos en el saquito bien superficial para empezar todo este proceso de germinación. Este es un punto muy importante cuando lo hacemos directamente en bandejas o en macetas individuales, porque como van a ser semillas muy pequeñitas, al momento en el que empiecen a germinar, si les llega a faltar agua, es muy probable que se terminen muriendo. Es por eso que vamos a tener que estar revisando una vez, 2 veces por día como mínimo para regarlas en el caso que veamos que todo el sustrato se secó. Pero por otro lado, podemos hacer las siembras en contenedores donde los podamos tapar para mantener un extra más la humedad, y en este caso suelo usar estas bandejas que tienen tapita, y si no, le podés poner una bolsa al contenedor que vayas a usar. Lo perforamos bien por abajo, le ponemos unos 4 a 5 centímetros de un sustrato que drene bien y no retenga el agua en exceso. Y ahora vamos a sembrar directamente todo este contenido que teníamos en el saquito de té de manzanilla, directamente arriba de todo esto. Vamos a tratar que quede lo más uniforme posible, porque van a ser en estos primeros días cuando vamos a tener un ataque muy intenso de hongos, pero no te preocupes porque estos hongos van a empezar a atacar principalmente a toda la materia orgánica, que van a ser los restos de pétalo, de tallitos que puedan haber quedado, de toda la materia seca, menos a las semillas. Y le vamos a hacer un leve riego a todo esto para que se empiecen a hidratar, y esto es muy importante, que el agua se vaya bien rápido, y lo vamos a dejar tapado en un lugar que no reciba ese calor intenso del sol, sino que más bien a una sombra, hasta que veamos que empieza todo este proceso de germinación. Aproximadamente al segundo o tercer día, en donde vemos toda una capa de hongos, que es totalmente normal cuando hacemos la siembra en envases totalmente cerrados, porque estos hongos están atacando más que nada a todos los pedacitos de hojas, de flores que tenemos, de tallitos. Pero esto no te preocupes, porque a medida que vaya evolucionando se van a quedar sin alimento y vas a ver que las plantitas van a germinar sin ningún problema. Y lo que podríamos hacer es abrirlo todos los días un ratito como para que se ventile, baje la humedad, y lo volvemos a tapar. Y una vez que empezaron a germinar, lo vamos a destapar para que empiece a circular mejor cantidad de aire, baje la humedad, y de esta forma todas las manzanillas se vayan rusticando, porque son plantas que van a crecer en un ambiente con mucho menor humedad que como estaban cultivadas acá. Y al trasplante, como salen muchas plantitas, lo podemos hacer en este tipo de bandejas, y si no, lo vamos a hacer directamente en macetitas individuales para después llevarlos al lugar definitivo. En este caso, como suelen tener perforaciones muy grandes y para que no se caiga el sustrato, lo que hago es con pedacitos de hojas secas, o lo podés hacer con pedacitos también de cartón o bollitos de papel, lo tapamos, y ahora sí le voy a poner un sustrato que drena muy bien, más que nada para toda esta primera etapa de cultivo hasta que hagamos el trasplante definitivo. Y como son plantas muy pequeñitas, tanto en estas bandejas como en las macetas, cuando le ponemos el sustrato, lo vamos a apretar bien para que una vez hagamos este primer trasplante, todas estas raíces entren bien en contacto con el sustrato. Y los voy a llenar también casi bien hasta arriba de todo, y una mini perforación para poner las plantitas. Como son plantas muy pequeñas, en un recipiente le pongo una hoja de papel, buena cantidad de agua, y con mucho cuidado vamos a empezar a sacar todas estas plantitas. En un principio son muy frágiles, pero después se adaptan súper bien. Ni bien las sacamos, que vayan todas las raíces al agua. ¿Ves? Son muy pequeñitas, y vamos a tratar de enterrarlo justo hasta por donde aparecen los dos cotiledones, para que la planta soporte bien
todo este primer trasplante. Antes lo que suelo hacer es regarlos y después hasta ahí. En un principio es normal que la planta se nos doble para un lado y para el otro, pero después se va a terminar acomodando. Y ahí ya la tenemos. Totalmente trasplantada. Le hacemos un riego. Y es importante que después de regarlas el agua se vaya rápido, porque son plantas que no les va a gustar el exceso de agua. Y un detalle importante también que me faltó decirles es que cuando ya están germinando, que las vemos que empezaron a salir todas las hojitas, siempre a esto lo vamos a tratar de dejar abierto y lo vamos a regar solamente cuando estemos tocando y se seque. Porque si tenemos mucho exceso de humedad, es muy normal que en la manzanilla nos ataque el damping off y se terminan muriendo todas las plantitas. En ese caso, si llegás a ver que tenés el almácigo de esta forma y un sector se empezaron a morir, tirale un poquito de alcohol al 80 y si es de canela mejor, y siempre bien destapado y aireado. Y reducir el riego porque de esa forma vas a estar controlando todo ese hongo que crecía en ese sector. Una vez que terminaron de trasplantar, siempre te voy a recomendar dejate algunas en el almácigo y no las trasplante todas. De esa forma vamos a hacer todo un cultivo escalonado y solamente ahora me falta regarlo, que en este caso cuando son plantas muy pequeñitas es normal que todas las hojitas terminen arriba del sustrato. Importante no dejarlas directamente al rayo del sol ahora, sino más bien en un lugar con sombra. Una vez que le hacemos el riego, las vamos a tratar de levantar para que no queden tan en contacto con el sustrato las hojas. Y cuando veamos que ya tenemos un par de hojas nuevas, lo podemos empezar a mover a todo este almácigo recién trasplantado a un lugar que reciba un sol de la mañana o de la tarde para que de a poquito las vayamos acostumbrando a todo este nuevo ambiente. Y una vez que empezaron a germinar, cuando hacemos la siembra directamente en una bandeja, vamos a tener en cuenta este problema, que muchas se pueden empezar a morir si nos olvidamos de regarlas, y esto es lo que hace que nos tengamos que estar más arriba de todo el almácigo cuando lo hacemos en bandejas de este tipo sin estar tapadas. Porque si me llego a olvidar, por ejemplo, un día después de que germinaron, de hacer un riego para mantenerlo húmedo, es muy probable que termine pasando que muchas se nos van a morir. Pero a esta altura, mirá la genética entre unas plantas y otras. Mucho más grandes estas, otras que apenas están germinando. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque a estas plantas, que si bien hay muchas que germinaron, las separaría porque son plantas que crecen mucho más rápido para ir seleccionando todas estas plantas el día de mañana. Y una vez que ya tenemos las plantas que están bien fuertes, que las dejamos aproximadamente unos 10 días adaptadas a este sol de la mañana o de la tarde, ya las podemos pasar a un lugar definitivo, ya sea en una maceta para cultivarlas directamente en contenedores o directamente en la huerta. Y en este caso voy a trasplantar esta en una maceta de barro, más que nada para asegurarme que no tenga un exceso de agua. Antes la regué, mirá la raíz como llega hasta abajo. Y sí es importante en estas plantas mantener la profundidad del cuello de la planta. No lo vamos a enterrar más, ya con lo que hicimos en el primer trasplante es más que suficiente. Y le hacemos un riego. Así como está, la voy a dejar en una media sombra, más que nada porque está en una maceta de barro. A esto solamente lo voy a volver a regar cuando esté tocando el sustrato y esté seco. Y te voy a recomendar que estas plantas queden ubicadas en lugares que reciban buena cantidad de sol, porque esto nos va a ayudar a que generen mucha mayor cantidad de hojas y va a llevar a que el día de mañana sea mucho más la producción de flores que vamos a tener. Y al riego se lo vamos a hacer cuando veamos que por arriba la tierra está totalmente seca. Y después va a empezar la cosecha de todas estas flores, más que nada para poder guardarlas. Lo ideal es cosecharlas una por una, las vamos a poner arriba de alguna tela o de algún plato para que se sequen, pero lo ideal siempre es que toda esta deshidratación la hagamos a la sombra. Que no tengamos ese sol que esté cayendo sobre todas estas flores cortadas para conservar un extra más todos los principios activos. Y una vez que tenemos las flores secas, las vamos a poder usar directamente en el momento y si no, las vamos a guardar para usarlas el día de mañana. Te mando un saludo grande. ¡Chau!